Buenas, me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes para iniciar la segunda parte que estudiamos de la primera, un breve estudio de los 1000 años de Apocalipsis. Voy a finalizar para que ustedes pongan estos puntos juntos. Se puede estudiar los dos videos, pues es importante. Hágalo. Se va a llenar de mucha bendición saber el propósito maravilloso de los 1000 años en el cielo. En el estudio que dimos la primera parte, examinamos 3 puntos importantes sobre el milenio. En resumen, fueron: primero, hay 4 puntos de vista milenaristas y hay algunas variaciones dentro de cada uno de ellos: premilenialismo, postmilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. Cada presentación sobre el milenio se basa en suposiciones o axiomas que el expositor cree que son ciertos. En mi caso, la doctrina sobre el estado del hombre y la muerte es parte integral de mi comprensión del propósito del Eterno para el milenio. La doctrina de la mortalidad del hombre, cuando se integran con las 4 reglas que gobiernan la interpretación apocalíptica, describe un doble propósito para el milenio. Primero, a los santos se les concederá tiempo para revisar el proceso de juicio previo al advenimiento. Podrán ver cómo Jesús determinó que por qué algunas personas no son aptas para la vida eterna. Segundo, los santos revisarán las acciones de los malvados y determinarán la restitución apropiada por los actos malvados, por los actos que cometieron. La regla de oro se aplicará al final de los 1000 años. Esta regla establece que serán los malvados lo que ellos hicieron a los demás, más los intereses. Tercero, hay 7 grupos de personas con las que Jesús debe tratar en la segunda venida. La resurrección especial antes de la segunda venida, la resurrección en la segunda venida y la resurrección al final de los 1000 años revelan cómo el Eterno trata con estos grupos de personas. Los 7 grupos son: 1, los muertos malvados; 2, los muertos justos; 3, los justos que viven; 4, los malvados que viven; 4, los malvados que viven; los pocos elegidos ya fueron llevados al cielo; 6, los que crucificaron a Cristo; y 7, aquellos que morirán por Cristo durante el quinto sello. Espero que esta breve reseña haya sido útil, ya que el estudio de hoy se basa en ciertos detalles presentados en la primera parte. El papel de Israel durante el milenio. El Nuevo Testamento enseña que el Todopoderoso tiene un Israel. Sin embargo, el Israel del Nuevo Testamento no es la misma nación que el Israel del Antiguo Testamento. De hecho, el Israel mencionado en la historia del Apocalipsis no es la nación de Israel fundada en 1948. Recuerde este punto mientras escucha este estudio, porque el papel de Israel es fundamental para la comprensión que tienen muchos cristianos sobre el milenio. Aquí hay 3 razones por las cuales la nación de Israel del Antiguo Testamento no debe confundirse con la nación de Israel del Nuevo Testamento. Primero, Jesús estableció una nueva nación. Cuando Cristo vino a la tierra la primera vez, la nación que él había escogido para anunciar su venida lo rechazó. Juan 1:11. Así que estableció una nueva nación, también llamada Israel. Los apóstoles se consideraban miembros de esta nueva nación formada por 12 tribus. Santiago 1:1, Santiago 2:1. Esta nueva nación no se limita a personas de ninguna descendencia biológica en particular. Por el contrario, esta nueva nación está compuesta por todas las personas que ponen su fe en el Mesías, en Cristo, y nacen de nuevo en el Espíritu. Juan 3:5, Efesios 2 y Gálatas 3 confirman este punto en Efesios 2. Pablo le dice a los gentiles conversos en Éfeso que Jesús mismo disolvió las 2 naciones, judíos y gentiles, e hizo una nueva nación, un nuevo Israel de las 2. Lea atentamente lo que dice Pablo. Efesios 2, versículos 10 al 22 dice: porque nosotros, todos los seres humanos, somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el poderoso preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros, los gentiles de nacimiento natural y llamados incircuncisos por los judíos, que se llaman a sí mismos la circuncisión, pero solo se hace en el cuerpo por mano humana, acordado de que en ese tiempo, antes de que Cristo viniera a la tierra, estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de la nación de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, reconciliados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, unión, que de las 2 naciones hizo una sola, derribando la barrera religiosa, la pared intermedia de separación que causa la religión, aboliendo en su carne la ley constitucional de Israel con sus infinitos mandamientos y ordenanzas, para crear en sí mismos de las 2 naciones un solo y nuevo hombre, haciendo la paz
y en un solo cuerpo reconciliar con el Eterno a ambos mediante la cruz en la que dio muerte a la enemistad, para que el Eterno y su salvación sean los mismos para ambos. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y para los que estaban cerca, porque por medio de él, lo único y los otros tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Eterno, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús mismo. En él, todo el edificio, casa o nación, va creciendo y va desarrollándose hasta convertirse en un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntos para ser morada del Eterno por su Espíritu. Cuando Jesús vino a la tierra, quitó una enorme barrera para la salvación que fue erigida por los líderes de Israel. Entiende el problema porque es bastante lógico. Los líderes de Israel conocían el pacto especial dado a Abraham y sus descendientes. Lo que no entendían era la premisa subyacente al pacto. La premisa básica para la salvación siempre ha sido la fe. Pero es la naturaleza del hombre justificarse a sí mismo ante los ojos del Eterno por obras carnales. Entonces era solo cuestión de tiempo hasta que los judíos concluyeran erróneamente que la salvación solo era posible para la descendencia de Abraham, ya que el pacto excluía a los extranjeros gentiles. Un punto que Pablo enfatiza en el texto anterior. En otras palabras, en el tiempo de Cristo, los líderes de Israel creían que la salvación venía a través del linaje en lugar de la fe. Por lo tanto, cualquier gentil que quisiera la salvación primera tenía que convertirse en un hijo de Israel. Con esto en mente ahora puede entender la palabra de Jesús a los fariseos. Él dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorréis mar y tierra para ganar un solo prosélito, y cuando lo logra, lo haces 2 veces más hijo del infierno que tú. Mateo 23:15. Los judíos debían ser un medio para la salvación, pero se convirtieron en un obstáculo para la salvación debido a su modo de pensar estrecho y excluyente. Esta es la razón por la que Jesús estableció una nueva nación cuando estuvo en la tierra, también llamada Israel en el Nuevo Testamento. La ciudadanía en esta nueva nación continúa, como siempre, viniendo a través de la experiencia de fe. Esto puede ser confuso al principio, pero considera este punto. La salvación siempre ha venido a través de la fe. Génesis 15:6, Romanos 1:17, Efesios 2:8. Cuando el Eterno estableció la primera nación de Israel en el Éxodo, tenía la intención de tener una nación de ayudantes fieles para contarle al mundo acerca de su bondad y misericordia, su justicia e ira. Escogió a la nación de Israel para ser depositarios del Evangelio. Sin embargo, debido a la apostasía nacional, Israel llegó a verse a sí mismo como el beneficiario del Evangelio en lugar de su depositario. Entonces, Israel se volvió intolerante, excluyente y arrogante, ignorando las necesidades de los gentiles. Cuando Jesús vino a aclarar este asunto, no pudo hacer cambiar de opinión sobre la justicia propia de los líderes religiosos, ni ellos quisieron renunciar al control religioso sobre el pueblo. Cuando Jesús va a la cruz, derribó el muro de exclusividad que Israel había construido alrededor de la salvación. Jesús reafirmó la condición de la salvación, la fe. Juan 3:16. Como Israel se negó corporativamente a cambiar, Jesús no tuvo otra alternativa que establecer un nuevo reino sobre la base de la experiencia de la fe. Los depositarios de esta nueva nación son aquellos que reciben la palabra de Dios y viven por fe en Cristo. Ya no importa si uno nace judío o gentil. La ciudadanía por fe contrasta marcadamente con la mano dura de obediencia que exigían los líderes de Israel, puesto que la fe, no la herencia biológica, determina la pertenencia a la familia de Abraham. Pablo afirma que en Cristo no hay judíos ni gentiles. Pablo también afirma que todo el gentil que reciba a Cristo heredará, es decir, recibirá todo lo que le fue prometido a Abraham. Gálatas 3:22-29. Su declaración elimina el enfoque exclusivo en el Israel moderno que tanto afirman hoy, porque el Israel que será salvo, según Pablo en Romanos 9:11, comprende a todas las personas que han sido injertadas en el pacto y las promesas dadas al fiel Abraham. Sí, la nación moderna de Israel participará en los acontecimientos del fin de los tiempos, pero también lo harán los australianos y los canadienses. El Apocalipsis no menciona específicamente ninguna nacionalidad excepto la nación espiritual de Cristo. El Israel del Nuevo Testamento, una vez más, el Israel del Nuevo Testamento no está determinado por el árbol genealógico de uno. En cambio, la ciudadanía en el Israel espiritual está determinada por la fe. Observe lo que dice Pablo. Gálatas 3:22-29. Pero la Escritura declara que el mundo entero está prisionero del pecado, de modo que lo que fue prometido por Dios a Abraham, es decir, salvación y restitución completa, ahora
se está dando o ofreciendo mediante la fe en Jesucristo, para que todos puedan recibir la promesa a los que creen la salvación a través de Cristo en lugar de a los que nacen como descendientes biológicos de Abraham y dependen de su justicia. Antes de que llegara esta fe, estábamos prisioneros de la ley constitucional que gobernaba la inmigración a Israel. El mundo estaba encerrado hasta que se revelaba la fe. Así que la ley constitucional fue puesta a cargo de conducirnos a los judíos, a Cristo, al revelar constantemente nuestra necesidad de un Salvador para que pudiéramos ser justificados por la fe. Ahora que ha venido la fe y Cristo ha demostrado claramente que la ciudadanía en el reino de Cristo se obtiene por la fe, ya no estábamos bajo la supervisión de la ley constitucional para determinar quiénes constituirán Israel. Todos ustedes son hijos del Eterno por la fe en Cristo Jesús. Al igual que aquellos judíos que lo han recibido por la fe, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Y qué mejor manto de justicia necesitamos? ¿Por qué la constitución de Israel ha sido anulada? Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes, los gálatas, nosotros, los gentiles, son uno en Cristo Jesús, al igual que los judíos creyentes. Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son considerados como linaje de Abraham y como tales son herederos según la promesa que el Eterno les dio. El punto fundamental en Efesios 2 y Gálatas 3 es este. El Eterno estableció una nueva nación de personas basada en la fe en Cristo. Debido a los fracasos de Israel, Israel no produjo el fruto que el Eterno quería. Jesús les dijo a los judíos: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Justo antes de su crucifixión, Jesús señaló su rechazo a Israel al decir: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa se os deja desierta. Mateo 23, 37 y 38. Debido a que el Eterno mandó a Israel, anuló su constitución. Colosenses 2, 13 al 17. Si bien es cierto que la nación espiritual de Israel comparte ciertas similitudes con el de la carne, hay algunas diferencias importantes y conocer la diferencia afecta fuertemente mi comprensión de Apocalipsis y por supuesto del milenio. Algunas personas me han acusado de ser antisemita porque presento una imagen desfavorable de Israel a partir de la Biblia. No soy antisemita en absoluto. Oro por todos los pueblos del mundo, no simplemente por Israel. Israel son como 8 o 10 millones de habitantes. El mundo tiene 8.200 millones de personas y todos necesitan venir a los pies de Jesucristo. Oro por todas las naciones del mundo. Ahí está el globo. Por el oro. Si presento el registro bíblico sobre los babilonios, los egipcios, los hititas y el registro bíblico es desfavorable en cada caso, ¿soy anti-babilónico o anti-egipcio o anti-hitita? No, el registro histórico habla por sí solo. Los hechos están todos en la Biblia. En términos de humanidad, los judíos son seres humanos como los egipcios, los hititas, los babilonios y todas las demás razas y naciones regadas por todo el planeta Tierra. Todos hemos sido dotados de ciertos derechos y privilegios inalienables. En lo que se refiere a la obra del Eterno en la tierra, la Biblia indica que se concedió una oportunidad corporativa a los descendientes de Jacob. Israel debían ser una luz para los gentiles. Hechos 13:47 y Isaías 43:10. Pero según la Biblia, fracasaron. Después de la crucifixión de Cristo, esa oportunidad corporativa fue transferida del Israel biológico a los que creyeron en Cristo. Hechos 1:8, Mateo 28:18 al 20, Romanos 11:23. Así pues, los cristianos están eternamente en deuda con el Israel del Antiguo Testamento por numerosas razones. Sin embargo, los judíos y los cristianos se distancian en cuanto a la cuestión de la salvación en lo que se refiere a Jesucristo. La transición del Israel de la carne al Israel de la fe es un estudio importante y va más allá del alcance de esta breve mirada del milenio. Para un estudio más profundo, les animo a que pongan todo el tiempo a este canal y va a encontrar muchos estudios acerca del Israel y las condiciones del pacto. Número 2, el pacto dado a Abraham se cumplirá. La segunda razón por la que no debemos confundir el Israel del Antiguo Testamento con el Israel del Nuevo Testamento se establece en el pacto original dado a Abraham. Abraham halló favor ante los ojos del Eterno porque estuvo dispuesto a andar humildemente con el Eterno y ser su siervo fiel. Génesis 12. El pacto que el Eterno le dio a Abraham incluía 3 cosas. Primero, el Eterno le prometió a Abraham que llegaría a ser padre de muchas naciones.
Nótese el plural. Segundo, el Eterno le prometió a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra hermosa para siempre. Génesis 17:8. Por último, el Eterno le informó a Abraham un año antes del nacimiento de Isaac que perpetuaría su pacto a través de Isaac, no de Ismael. Génesis 17, versículo 7. Los tres puntos requieren una explicación. En primer lugar, el Eterno quería que Abraham fuera el padre de muchas naciones. Esto demuestra que el Eterno estaba mirando más allá de la reproducción biológica de la descendencia de Abraham. ¿Puede un hombre ser padre biológico de muchas naciones si está limitada a una nación que fluye a través de Isaac? No. ¿No es Abraham también el padre de los árabes a través de Ismael? Absolutamente. Las promesas que el Eterno le hizo a Abraham se relacionaban con la adopción de otras naciones que no eran parte del linaje de Abraham por nacimiento. El Eterno incluyó a estas otras naciones como parte de la descendencia de Abraham porque amarían al Eterno como Abraham lo amaba. Este punto es crucial. Abraham iba a ser el padre de muchas naciones, no de una. Por cierto, este pacto se cumplirá después de la resurrección en la segunda venida de Cristo, cuando Abraham vea la cosecha mundial de almas que tienen fe en Cristo. Billones de personas somos hijos de ese pacto. En segundo lugar, la promesa de que los descendientes de Abraham heredarían la tierra hermosa para siempre muestra que el Eterno estaba mirando más allá de la frontera física de Canaán. Sí, la Canaán física era una tierra hermosa, pero esa belleza estaba empañada por el pecado. El Eterno le prometió a Abraham una tierra gloriosa donde existiría la justicia para siempre, no llena de sangre. Eso era lo que Abraham quería. Hebreo 11. Dios, si los descendientes de Jacob y Israel hubieran cumplido todo lo que el Eterno quería, todo el plan de salvación habría sido muy diferente de lo que ahora lo entienden la mayoría de los cristianos. Yo no lo entiendo de esa manera. Por último, cuando el Eterno hizo el pacto con Abraham, Isaac no había nacido. Abraham no podía amar a un Isaac no nacido en ese momento. En cambio, amó a Ismael y le rogó al Eterno que hiciera de Ismael aquel por medio del cual se cumplirían sus promesas. Génesis 17:18. Sin embargo, el Eterno eligió a Isaac y con esta elección demostró que su pacto se perpetuaría a través de los hijos de la fe, no de las obras humanas. Observe que el Eterno no rechazó a Ismael porque fuera inferior al Isaac no nacido, de ninguna manera. En cambio, el Eterno quería dejar muy claro que su pacto con el hombre a través de Abraham dependía de la fe. Las contingencias de la fe se renovaron y revisaron con la descendencia de Jacob e Israel de vez en cuando a medida que pasaban los siglos. Levítico 26:14. Versículo 15, Deuteronomio 28, José 24:15. Entonces, ¿cómo demuestran estos tres puntos la diferencia entre el Israel del Nuevo Testamento y el Israel del Antiguo Testamento? Todo lo que el Eterno le prometió a Abraham se cumplirá con toda seguridad. Veremos el cumplimiento de este pacto cuando personas de todas las naciones, el nuevo Israel, entren en la tierra prometida eterna, la nueva tierra, como resultado de haber puesto su fe en Cristo, porque el pacto pertenece a quienes viven por fe. Número 3. Jesús creará un reino perfecto en la nueva tierra. La tercera razón para separar al Israel del Antiguo Testamento de Israel del Nuevo Testamento se basa en las promesas que Jesús dio a sus discípulos. Como se escribió anteriormente, Jesús confirmó la presencia de un nuevo reino cuando estuvo en la tierra. La inmigración al reino de Cristo se basa en la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14, Hebreos 12:22 y 23, Juan 3. Si una persona responde al Espíritu Santo y vive por fe, el Espíritu Santo transforma completamente a esa persona. Cuando Jesús venga por segunda vez, solo reunirá a las personas que hayan vivido por fe. Su linaje biológico no tendrá ningún valor, incluso si su padre y su abuelo fueron grandes predicadores. Ezequiel 14:20. Observe cómo funciona el proceso. Si estamos dispuestos a vivir por fe ahora, el Espíritu Santo creará un corazón limpio y renovará una actitud correcta dentro de nosotros. Salmo 51:10, Ezequiel 36, 26 al 29. Durante la gran tribulación, después de una prueba de fe, se impartirá la justicia de Cristo. El sello es la restauración de la naturaleza dada antes de la caída. Cuando Jesús venga, Él cambiará nuestros viejos cuerpos en una nueva creación para que podamos habitar en el nuevo reino. Este reino ha estado en proceso desde que comenzó el pecado. Observe estos textos. Juan 18:36. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores pelearían para que los judíos no me arrestaran. Pero ahora mi reino es de otro lugar. ¿Quién vivirá en la casa o reino de Cristo? Jesús dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:50. Una vez más, Jesús asegura a sus discípulos: y si me fuereis
Y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 3. Considere este punto. Cuando los fieles de todas las naciones se reúnan en el reino de Cristo en el momento de la segunda venida, habrá un periodo de ajuste. El hecho de que dos personas sean fieles no significa necesariamente que verán todos de la misma manera. Recuerda el problema divisivo que separaba a Pablo y Marco, Hechos 15, 37 y 38. Así que note, después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono del Todopoderoso y del Cordero. Por en medio de la calle principal de la ciudad, a uno y a otro lado del río, está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dado cada mes su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, versículo 1, 2. Observo esa última oración, que es la sanidad de las naciones, que proviene de las hojas del árbol de la vida. No creo que las hojas se utilicen para producir un tónico a base de hierba. Esto será innecesario con un cuerpo perfecto y fruto perfecto. En cambio, creo que este lenguaje apunta hacia el tiempo en que los hijos de Abraham, de todas las naciones, idioma y cultura, se reunirán cada mes para comer del árbol de la vida. Cuando tengan el fruto, se sentarán bajo la sombra de los ojos del árbol de la vida, aprendiendo a conocerse y amarse unos a otros. El amor trae sanación y una persona no puede amar a alguien que no conoce. Podemos sentir amor por aquellos que no conocemos, pero amar verdaderamente a alguien requiere una relación personal. Anticipo, y comer el fruto o hacer jugo, como prefieren algunos de mis amigos en Texas decirle, será una experiencia maravillosa en los días venideros. El resultado final será un nuevo reino de una familia con millones y millones de nuevos hermanos y hermanas. Todo Israel será salvo. Pablo concluye que al final de los tiempos el verdadero Israel será salvo porque se cumplirá la promesa del eterno Abraham. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no os envanezcáis, que a Israel se le ha endurecido en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11, 25 al 26. Algunos cristianos manipulan este versículo y lo interpretan para que signifique algo completamente diferente de lo que dice. Creen que Pablo quiere decir que cuando un cierto número de gentiles se convierta al cristianismo, entonces la nación de Israel se arrepentirá de su rechazo a Cristo. Esto afirman muchos predicadores. Sucede el día después de que ocurre el rapto. Pero un análisis más profundo revela que esto no es el significado de este versículo. Notemos dos cosas. Primero, Pablo ya se ha señalado que todos los creyentes en Cristo están injertados en la raíz de la promesa del eterno Abraham. Esto prueba que las promesas de Abraham se transmiten solo a aquellos que viven por fe. Pablo dice claramente, si alguna de las ramas judíos han sido desencajados y tú, gentiles, aunque eres un retoño de olivos, has sido injertado entre las otras judíos creyentes y ahora participa de la savia nutritiva de la raíz del olivo, no te jactes de esas ramas muertas o abandonadas. Si lo haces, considera esto. No eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado, concedido. La mayoría de Israel ha fallado, pero fueron desgajados por causa de la incredulidad. Y tú también solo puedes permanecer en pie por la fe en Cristo. No seas arrogante, si ten miedo, porque el Todopoderoso no perdona las ramas naturales biológicas de Abraham, tampoco te perdonará a ti. Romanos 11, 17 al 21. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en este versículo? Hermano, no quiero que ignoréis este misterio para que no desvanezcáis que a Israel se le ha endurecido en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. En lenguaje sencillo, Pablo les está diciendo a los creyentes gentiles de Roma, entiendan cómo el Eterno ha transformado un limón en limonada. El Eterno tomó el rechazo de Israel a Cristo y lo usó para glorificar a Cristo. Aunque Israel lo rechazó como Mesías, el Eterno cumplirá todo lo que se propuso hacer desde el principio. Cuando se haya alcanzado la plenitud de creyentes gentiles que el Eterno está esperando, llegará el fin. Así un Israel multinacional será salvo. Por cierto, la descripción de las 12 tribus en Apocalipsis 7, los 144,000 prueba este punto. Los 144,000 serán personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Serán los líderes de Israel espiritual durante la gran tribulación. Son las premisas de una cosecha mundial. Dos Israeles. Es muy importante distinguir entre las dos naciones de Israel. Este tema está muy distorsionado entre los cristianos. La mayoría están interpretando mal todas estas palabras de Pablo. Si ignoramos todo lo que Pablo escribe sobre el tema de las dos naciones, podemos esperar con ansia cosas que la Biblia no predice en absoluto,
Como esto está sucediendo en la actualidad, se avecina un gran engaño. El diablo aparecerá en la tierra personificando a Cristo y cumplirá las cosas que la gente cree que son bíblicas, las que ustedes, maestros y teólogos, pastores, cristianos, están haciendo. El engaño del diablo será completa. Sacúdase, no sigan engañando a la gente, predique la realidad de este texto. En nuestro estudiante no enumeré esta pregunta para que las considere. A continuación se encuentra mi respuesta a las preguntas. Espero que la respuesta sirva de estímulo para seguir estudiando. Primero, ¿dónde están los santos durante los 1000 años? Reinarán con Cristo en el cielo. Esta conclusión se basa en 4 conceptos. Primero, cuando Cristo aparezca en la segunda venida, matará a todos los malvados. Apocalipsis 19, 15 al 21. Segundo, Tesalonicenses 8. Segundo, los justos que han muerto y los justos que todavía están vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Punto importante. Cristo no camina sobre la tierra en la segunda venida, sino que llama a los santos para que se encuentren con Él en el aire. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Tercero, el diablo es arrojado al abismo durante 1000 años para que no pueda engañar a nadie. El abismo es el reino espiritual del que Satanás fue liberado durante la quinta trompeta. Si los santos están en el cielo durante 1000 años y los malvados están durmiendo en la tumba, no hay nadie a quien el diablo pueda engañar. Está fuera de negocio, no tiene trabajo. Además, no puede ir a ningún otro lugar y tentar a los habitantes del universo porque está encadenado a su prisión terrenal. Apocalipsis 20, 1 al 3. Por último, parece que los santos descienden del cielo a la tierra en la ciudad santa al final de los 1000 años. Apocalipsis 2, 21, 2, 22, 5. ¿Dónde están los malvados durante los 1000 años? Todos los malvados han muerto. Esperan la segunda resurrección y la escena del juicio ante el trono blanco. Apocalipsis 25, 22 y versículo 3. 3. ¿Qué están haciendo los santos y los malvados durante 1000 años? Los santos tendrán la responsabilidad de determinar el castigo apropiado para los malvados y los ángeles de Satanás. 1 Corintios 6, 1 al 3. Los malvados están en el estado de muerte similar al sueño. 4. El Eterno decretó específicamente de antemano un periodo preciso de 1000 años terrestres o debería interpretarse este periodo de tiempo como una declaración general. Si Dios hubiera querido decir unos 1000 años, lo hubiera podido decir. No creo que el periodo de tiempo sea mayor o menor de 1000 años. Salmo 90, versículo 4 y 2 de Pedro 3:8. 5. Deben considerarse los 1000 años como tiempo literal o debe calcularse este periodo de tiempo como 360.000 años, 360 por 1000 años, utilizando el principio de día año. Creo que el calendario jubileo cerró en el equinoccio de primavera de marzo de 1994. Si el calendario jubileo ya no funciona, no hay razón para calcular el tiempo profético como un día durante un año después de marzo de 1994. Sexto, el milenio ocurre antes o después de que Cristo establezca su reino en la tierra. Sobre la base del material presentado en estos dos estudios, estoy seguro de que Jesús reunirá a sus hijos para encontrarse con él en el aire y luego los llevará al cielo al comienzo del milenio. Luego, durante los 1000 años, él permite que los santos lleven a cabo la tarea de terminar la restitución. Al final de los 1000 años, la ciudad santa y los santos descienden a la tierra. En ese momento, los malvados son resucitados para contemplar la oferta de salvación del Eterno y porque él no pudo salvarlo. Luego comienza el castigo y finalmente la tierra es limpiada de toda impureza. Aleluya. Después de 7000 años de pecado se crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Finalmente podemos decir que el reino del Eterno está plenamente establecido en la tierra. 7. ¿Cómo se relacionan los 1000 años con las otras partes de la historia de Apocalipsis? Básicamente el periodo de 1000 años es importante porque nos permite ver el panorama general del plan del Eterno antes de que se cumpla. Saber que los 1000 años son parte de su plan nos ayuda a determinar el contenido del plan. Octavo, ¿qué acontecimiento marca el inicio de los 1000 años? La segunda venida del Señor. 9. ¿Qué acontecimiento marca el final de los 1000 años? El descender de la ciudad santa y la resurrección de los malvados. 10. ¿Serán los 1000 años de Apocalipsis 20, el séptimo milenio de que comenzó el pecado, en efecto, un descanso sabático para la tierra? Sí. Me parece interesante cómo el Eterno trabajó 6 días para crear este mundo y descansó en el séptimo día. Génesis 2. Considera el paralelo. El pecado obra su maldad durante 6 días milenarios, pero el Eterno ha declarado un descanso temporal durante un día milenario para que la tierra pueda volver a estar en orden de funcionamiento adecuado para el comienzo de la eternidad. El octavo día, la eternidad. ¿Cuál es el propósito? 11. General del Eterno para los 1000 años. Además del propósito indicado en la pregunta 10, es un periodo para que los santos investiguen todo lo que el Eterno ha hecho y por qué hizo las cosas como las hizo. También es un tiempo en el que los santos
pueden asegurarse de que el carácter y gobierno del Eterno son completamente justos antes de que Él destruya a cualquier ser querido. 12. Aunque los 1000 años solo se mencionan en Apocalipsis 20, hablan otros escritores bíblicos indirectamente de este periodo de tiempo. Algunas personas dicen que Jeremías 4, 23, 27 continúa un lenguaje velado acerca del milenio. Sin embargo, no creo que se hayan dado a conocer detalles del milenio en el Antiguo Testamento. El plan original del Eterno era rescatar a la tierra del pecado a través de los esfuerzos de Israel. Este plan no requeriría un respiro de 1000 años del pecado. Creo que el milenio es otro ejemplo de cómo el Eterno toma los fracasos del hombre y los hace hermosos. Por último, ¿qué estarán haciendo el diablo y sus ángeles durante el milenio? Reflexionarán diariamente sobre el sinsentido de la rebelión contra el Eterno y estarán agitados por la ansiedad ante la destrucción que se avecina, especialmente en la fase de la redención. Bueno, espero que usted pueda combinar el primer estudio con este estudio y se dé una idea maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué yo creo o por qué Él no puede estar aquí en la tierra por 1000 años? Está en el cielo. La tierra fue contaminada, llena de sangre, donde se significaron millones y millones de guerras. Murieron millones y millones de personas a causa de la guerra, de todas las cosas, las tragedias humanas, de los líderes de la tierra, de aquellos poderosos que gobernaron la tierra, cómo llenaron de tanto odio y tanta sangre. Él termina en el cielo por 1000 años con su pueblo para poder regresar a la tierra, y es entonces cuando la va a purificar, la va a limpiar completamente para que nosotros, sus hijos, la moremos por toda la eternidad. Esta es nuestra ciudadanía, pero no ahora, sino después que esta tierra es renovada. Así, mi amigo, aquello que tiene un poquito de distorsión en su creencia, en su forma de cómo les han enseñado y predicado en sus congregaciones, pónganse a estudiar esto, le va a interesar mucho, porque cuando venga la sorpresa, y que la sorpresa más grande es la gran tribulación, usted esté ya, como dicen, listo, y no esté, como dicen, vacilando. Hoy en día hay muchos falsos maestros, falsos pastores que enseñan una doctrina completamente diferente acerca de lo que significa el milenio. Dejamos en Cristo, sigamos adelante luchando, y espero que estos pequeños disertaciones que les pongo a ustedes les pueda ayudar mucho y puedan crecer en el Señor, porque es necesario crecer. Ya no es que estar enanito espiritual, hay que crecer. El enano espiritual se va a morir, pero el que crece espiritualmente es el varón de Dios que Él está preparando para reinar. Y el reino de Cristo, el reino del Eterno, el reino es extensión más del universo. Pero la sede central va a estar aquí cuando Él llegue a renovar la tierra y va de la nueva Jerusalén acá con nosotros, porque nosotros somos las niñas de los ojos del Señor, que hemos sido expuestos al gran conflicto que Satanás ha traído con la tercera parte ángel que se rebelara contra él allá en el cielo. Les amo el Señor. Guárdenme, les bendiga. Sigan para adelante y persistan en verdades. No es mentira. Aparten toda la basura a un lado, como cuando usted pone a ver la televisión, solo basura. Y entonces llega un momento y dice, ya estoy hastiado. Entonces ya estoy hastiado. Yo estuve hastiado de oír tantas cosas que no concordaban con mi pensamiento ni con lo que estaba en la escritura. Me pude profundizar y estudiar con grandes varones de Dios y líderes. Y hoy estamos poniendo esta verdad y a ustedes que la necesitan. Bye bye.